El 26 de agosto de 1987, el médico y activista colombiano en pro de los derechos humanos, Héctor Abar Gómez, moría asesinado en las calles de Medellín, dejando detrás de sí una lucha inacabada contra la justicia y el crimen y la desigualdad, pero sobre todo dejando detrás de sí a una familia destruida por el dolor, 4 hijas y su esposa y su único hijo, Héctor Abad Focio Lince, que es quien escribe esta biografía novelada que se llama El olvido que seremos. Mi nombre es Adriana Rubiano y quiero invitarlos a conocer más sobre este libro bello y conmovedor que se ha propuesto lo imposible para luchar contra el olvido. Bienvenidos. 20 años después de aquel asesinato que sembró la conciencia social en un país azotado por la violencia, Héctor Abad Focio Lince, hijo de ese querido médico y activista colombiano, cumplió finalmente con el deber autoimpuesto que se da a resucitar a su padre a través de este libro sobre la lucha de un país contra la pobreza y el abuso, la violencia y el crimen, pero sobre todo creo que es un libro sobre el amor inmenso de un hijo por su padre. Y desde ahí que yo poco conocer de la lucha política y social de Colombia, establecí mi conexión con esta biografía novelada de esta historia que Abad Focio Lince nos cuenta a lo largo de este libro. Sé que encuentra su universidad, en eso en que nos es común a la mayoría de los seres humanos la relación con el padre y lo determinante que puede llegar a ser nuestras vidas, bien o mal, sin importar el contexto. Como hijos, creo que solemos ser pocos objetivos con los padres. Creo que solemos perder de vista la totalidad y ver al menos durante buena parte de nuestras vidas solo un fragmento de quienes son en realidad, y sin muchos matices ni desde luego, claro, oscuros. Pero hay veces, sin embargo, en que el tiempo y las circunstancias nos obligan a entender su totalidad y con ello a ver el hombre detrás del padre. Y pues eso sin duda lo que más admiro de esta retrospectiva, de esa confesión y este recuerdo que es el libro de la capacidad y el coraje del autor para retratar al hombre, que fue su papá, y rastrear con los recuerdos cada una de sus facetas. Además que es claramente alegre y bendiga, que además significó tanto para él como hijo desde sus primeros años, incluido la del hombre vulnerable y doblegado por la pena. Por ejemplo, a una hija a manos de la enfermedad, la del hombre también que fue capaz de amar a todas las manifestaciones humanas de la belleza. Así lo pone el autor, así como el activista necio, negligente, capaz de comprometerse hasta la locura con esas batallas imposibles, claro decir, con causas desesperadas que lo arrastraron al conflicto armado entre distintos grupos políticos. Y después de todo eso de reconstruir al hombre y resucitarlo, que no solo como el padre, sino como al ser humano con todas sus debilidades y defectos. Lo único que sigue habiendo de ese hijo para su papá es puro amor, agradecimiento y un profundo respeto por haber vivido y aceptado sus propias luces y sombras con dignidad y entereza. Pero el olvido
que seremos es también una novela de formación en la que asistimos a la transición de la niñez a la vida adulta del autor, al encuentro con sus antiguos yo y a toda una serie de confesiones retrospectivas sobre sí mismos que en algunos casos hay que decirlos que son demoledores, por decirlo así, muy tristes, que reconstruye, por ejemplo, episodios de su propia infancia, añorantes, en los que la llegada del padre a la casa significaba la salvación, la confirmación que todos estarían bien. El padre, digámoslo así, envuelto en ese halo salvador y todopoderoso, muy al modo en que Marcel Proust envolvía a la madre en esa hora monumentalmente, que se busca el tiempo perdido y sin más una referencia literaria que podrían encontrar en las páginas de este libro. Proust, Borges, Tomás, Montse y Fernando Vallejo, por mencionarles algunos. El olvido que seremos me parece una novela cruel y bella, pero sobre todo valiente. Pero no acaso valiente por lo que puede ser más evidente, por las denuncias y sin embargo a un sistema, sino porque es una novela que lucha contra lo imposible y lo irremediable que ha sido escritas a sabiendas de eso, y pues ya el título no lo dice de cualquier manera que seremos olvidos, y aún así el autor escribe su palabra contra la injusticia y la impunidad, contra la muerte y el olvido, y lo hace sin alardeos, con tanta humildad y con tanta sabiduría, valiente también para atreverse a revisitar el pasado eroso, a traer esos recuerdos que pueden llegar a ser muy dolorosos para nosotros, y mantenerse en pie, cumplir hasta el final con ese deber de contar y narrar para conservar, aunque sea un poco más vivo, el recuerdo de su padre y de su causa, para enfrentar y conjurar el miedo. Sin duda, Héctor Abad Gómez, el padre, se sentiría muy orgulloso de descubrir a través de este libro el poder de ese hijo, el valor de ese hijo, que alguna vez se llamó a sí mismo cobarde, cuando estaba al pie de un lago, por no atreverse a rescatar a su hermana que se estaba ahogando ante sus propios ojos. El mismo que alguna vez, en un discurso que dio ante otros activistas condenados a muerte sin que lo supieran, reconocía dolido y decepcionado de carecer del valor de su papá para seguir adelante con una guerra que al menos él y su familia consideraban ya perdida. Después de leer el libro me quedó claro que el valor pues no siempre consiste en desafiar la guerrilla ni el sistema del mundo, sino es en enfrentar esas batallas internas que, si no liberamos, se encierran como la semilla de nuestra propia destrucción, y el poder de condenarnos a la soledad más absoluta y a un olvido mucho peor que el colectivo, el olvido de uno mismo. Muchas gracias.